Cuando nosotros hablamos de enfermedades hereditarias o genéticas, estamos hablando a lo mejor de alguna patología que ha sufrido nuestros padres o nuestros abuelos. Pero la realidad es que nos estamos remitiendo a una distancia muy corta, es decir, son 2, 3 generaciones. Pero si nosotros nos fijamos en la cantidad de tiempo, en miles de años que hemos tenido en evolución, vamos a entender que no es solamente las últimas pocas generaciones. Obviamente, siempre que, por ejemplo, tengamos un padre que ha sufrido de algún problema metabólico, como puede ser hipertensión, diabetes, dislipemia, a lo mejor algún abuelo que ha sufrido cáncer de colon, nosotros vamos a tener predisposición. Pero hay un dicho que dice que la genética predispone, pero no determina. A ver, nosotros vamos a tener más posibilidades, sí, es cierto, pero entre un 5 y un 10%, nada más. Entonces, si nosotros nos ponemos a evaluar cuál es el porcentaje de injerencia que va a tener este tipo de riesgo en nuestra salud, nos vamos a dar cuenta que es muy bajo en comparación a las herramientas que podemos tener a nivel epigenético, y ahora les voy a explicar un poco de qué se trata esto, para poder evitarlo o incluso hasta revertirlo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona celíaca, por dar un ejemplo, estamos hablando de una persona que cuando come trigos, o más específicamente gluten, va a tener una hiperreacción, se va a sentir mal, hasta incluso va a tener patologías asociadas. Pero lo que tenemos que entender principalmente es que es una condición. ¿Y por qué digo que es una condición más allá de la situación patológica? Porque si nosotros decimos, esta persona tiene celiaquía, estamos hablando de una foto, pero si podemos ver la película, podemos entender de dónde viene y por qué, sobre todo eso, ¿no? Entender por qué está ocurriendo. La celiaquía tiene que ver más con el gluten, que es un invento del ser humano, no es un alimento. Entonces, ¿hasta qué punto es una patología si lo que nos está haciendo mal no es un alimento? Y acá es donde podemos empezar a entender cuáles son las herramientas que vamos a tener. Pero más allá de eso, ustedes podrían decirme tranquilamente que, por ejemplo, hay personas que comen mariscos y tienen un edema de glotis. Y los mariscos son un alimento, no son un invento del ser humano. De hecho, nosotros estamos capacitados y hasta preparados fisiológicamente, nos hace bien comer mariscos. ¿Por qué? A algunas personas les puede producir una reacción alérgica o adversa tan importante. Acá es donde tenemos que poner sobre la mesa ese 10% de probabilidad genética, pero también tenemos que entender cuál es el entorno. Y cuando me refiero a entorno, me refiero a todo. Me refiero a la alimentación periférica, a lo que está haciendo, toda la alimentación que está teniendo, si es una cuestión sedentaria, si es una persona que no se mueve, y como les digo siempre en otros videos, no existe sujeto sedentario sano. Nosotros estamos preparados fisiológicamente para movernos. Si no nos movemos, nos vamos a degradar. Si comemos productos ultraprocesados en lugar de comer alimentos, también vamos a empezar a potenciar esta pequeña o gran predisposición genética que podamos llegar a tener. Y finalmente, cuando tenemos que poner sobre la mesa todas las variantes, todas las posibilidades ambientales, epigenéticas, es decir, todo lo que está en nuestras manos, llevar adelante para revertir o manejar este tipo de patologías, dentro de esto está el estrés. Y cuando yo me refiero a estrés, me refiero a algo bueno. Es una situación y una herramienta al mismo tiempo que nos permite evolucionar, desarrollarnos. No existe ningún progreso sin un estrés previo. El problema es cuando se prolonga en el tiempo. Y también, en ese orden de cosas, tenemos que entender que muchas veces el estrés puede ser real o imaginario. Si nosotros no tenemos una buena constitución psíquica, vamos a tener muchas cuestiones imaginarias que, si bien pueden ser reales, no estoy diciendo que sean 100% imaginarias, pero si hay un porcentaje muy grande en lo cual estamos exacerbando, magnificando un problema, vamos a empezar a tener consecuencias. Y sobre todo cuando esto se prolonga en el tiempo. Ahora también existen las personas que sufren problemas que no les corresponden. La enfermedad de un familiar, sobre todo de un padre o de un hijo, incluso hasta les podría decir cuestiones laborales, sentimentales. Existen muchas personas que están sufriendo estrés crónico y que no es imaginario y que a ellos no les gustaría estar sufriendo de esto. Y ese estrés va a generar dos situaciones muy específicas en nuestro cuerpo. Y me parece que acá está lo más importante, más allá de lo otro que les comentaba antes, que tiene que ver con la
buena alimentación, saludable sobre todo, el ejercicio físico, es decir, ir en contra del sedentarismo, utilizar la contracción muscular, exponernos al aire libre, al sol, al frío, al calor, como les digo siempre, ¿no? La mayor cantidad de contacto con la naturaleza posible, el estrés va a generar algo diferente en nuestro cuerpo, porque por un lado vamos a tener que tener la capacidad de atención frente al problema, al mismo tiempo que el sistema inmunológico nos va a defender. Pero cuando llega un momento de un estrés tan crónico en el tiempo, el sistema adrenal, todo lo que tiene que ver con este sistema de ataque hacia el problema, se va a fatigar y vamos a tener menor calidad de respuesta frente a los problemas. Pero ahí no está el problema. Lo que más nos puede perjudicar es que el sistema inmunológico que está por detrás protegiéndonos frente a cualquier ataque de un patógeno externo se fatigue, va a empezar a actuar de manera errática. Y esto sí es un problema, porque acá sí entra en juego que si tenemos una predisposición genética, por más que sea muy baja, que ese polimorfismo se puede potenciar por algo que se llama mimetismo molecular. ¿Y qué significa esto? Cuando el cuerpo tiene que identificar un patógeno externo, algo que no les corresponde, ni lo tenemos que eliminar, pero esa sustancia, ese patógeno se parece mucho a una estructura corporal propia, no lo puede diferenciar y la va a atacar. Y ahí es donde podemos recaer o caer en las enfermedades autoinmunes o reumáticas o autoinfligidas. Y que nosotros, después, al final del camino, terminamos llamando destino o herencia o genética, pero no estamos mirando toda la película. Consejos. ¿Qué podemos hacer para no solamente evitar que esto pase, sino sobre todo que prolifere? En principio tenemos que llevar nuestro cuerpo a nuestra mejor y mayor expresión fisiológica natural. ¿Qué significa este trabalenguas? Tenemos que volver a lo natural. Tenemos que exponernos al sol, al frío, al calor, tratar de estar más en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio con contracción muscular, con lo que tiene que ver una exigencia aeróbica, cardiovascular, los HIIT, que son el acrónimo de High Intensity Interval Training, es decir, ejercicios que emulan todo lo que tiene que ver con movimientos biológicos, biomecánicamente naturales para nosotros, que exigen nuestro corazón, nuestros pulmones y nuestros músculos sobre todo. Tenemos que comer de manera saludable. Para resumirlo rápidamente, y es muy fácil, más alimentos, más agua, menos productos refinados y menos ultraprocesados. Es bastante sencillo. Tenemos que tratar de comer menos cantidad de veces por día. Podemos comer todo lo que querramos de alimentos, pero no el picoteo. Tratemos de segmentar 2, 3 comidas diarias. Intentemos dormir a la noche, alrededor de las 8, 9 de la noche, ya cuando cae el sol, tenemos que ir a dormir y tratar de descansar. Idealmente, si podemos dormir 8 horas, genial. Si tenemos alguna cuestión de estrés, podemos utilizar la meditación. Tenemos que combatir lo que se llama la hiperactividad mental, este pensamiento recurrente de los problemas. De hecho, a la noche, cuando nos acostamos en la cama, intentemos no utilizar los dispositivos móviles o la tele, las series, todo lo que nos estimule a pensar, tenemos que intentar evitarlo para poder descansar mejor y de manera más corrido, más continua. Y por último, pero como les digo siempre, por eso no menos importante, tenemos que empezar a darnos cuenta que si nosotros no hacemos algún abordaje a nivel psicoemocional, va a ser difícil. Y en ese orden de cosas hay un montón de herramientas, no solamente las terapias psicológicas, sino que también hay otras herramientas que son breves y estratégicas para poder manejar, pero sobre todo nos van a dar herramientas para el resto de nuestra vida y sobre todo para manejar a nuestros descendientes. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.